de motor sobre todo, ¿no? ¿Qué características existen? ¿Bajo qué criterios se le da un nombre y apellido a lo que es un motor? Y para ello, antes de entrar a esta característica de identificación de motores, vamos a entrar a algunos parámetros que los considero como refrescar, como las preguntas que hice al inicio de la clase, sobre qué diferencias existe entre un pulso reactor, un estator reactor. Voy a evaluar también hoy una segunda práctica, un segundo quiz. Vayan pensando en 2 o hasta 3 diferencias entre un motor recíproco versus un motor a reacción. Guárdenlo en su cabeza. ¿Por qué? Cuando lleguemos a esa parte, le voy a preguntar a cada uno de ustedes, a ver, ¿cuál es tu diferencia? Primera diferencia, que ambos tienen chalina. Cuando yo le pregunte a Carnica, ¿cuál es la diferencia? Ambos tienen chalina, ya no sirve. Por eso tiene que haber una segunda. Y una tercera, si es posible. Diferencias entre un motor a reacción y un motor recíproco. Ahora, cuidado me digan, es que uno se escribe con L y el otro también, pero el otro es minúsculo. No sirve. No, es que uno tiene pistón y el otro tiene turbina. No sirve. Diferencias. Esos fundamentos teóricos que quisiera un poquito recordar. Un motor recíproco, un motor a reacción, un motor turbo hélice, está dentro del grupo de motores térmicos o máquinas térmicas. ¿Por qué máquinas térmicas? Porque a partir de un proceso de combustión puede generar lo que es la energía conocida como trabajo, a partir de un proceso de combustión. Ahora, en este grupo de máquinas térmicas tenemos dos: los motores de combustión interna y los motores de combustión externa. Los motores de combustión interna, también conocidos como motores endotérmicos. Y los motores de combustión externa, conocidos también como exotérmicos. ¿Por qué se llaman motores de combustión interna? ¿Por qué? Porque el proceso de combustión se realiza dentro de una cámara herméticamente cerrada. Y que en esa cámara de combustión herméticamente cerrada, al producirse este proceso de combustión, genera otras fuerzas que se convierten en energía mecánica. Ese es el grupo que además vamos a estudiar, motores de combustión interna. Ahí están los motores recíprocos, motores a reacción, motores turbohélice, etc. En cambio, el otro frente de la vereda, motores exotérmicos, más conocidos como motores a vapor, utilizan no una cámara de combustión para generar energía mecánica, sino utilizan una cámara para generar una energía como es la presión de gas, para que esa presión de gas impulse otro mecanismo. Por eso se llaman exotérmicos, porque ese producto de la combustión no es el que se utiliza directo. Yo voy a calentar agua. Y al calentar agua, ese agua a vapor no es el que genera directamente el trabajo, tiene que transmitirse a otro componente, etcétera, y hay una cadena. Por eso que los motores de combustión externa o motores a vapor, nada que ver en nuestro ámbito aeronáutico. Nos vamos a concentrar en los motores de combustión interna. Y estos motores de combustión interna, ahí está clarito, y el señor Oñate, Esteban Oñate, en su libro Turboreactores, y el señor Martín Cuesta Álvarez, en su libro Motores a Reacción, habla de estos dos conceptos, ¿ya? Los motores endotérmicos o motores de combustión interna y los exotérmicos o motores de combustión externa. Y ahí no sé si alguien me puede decir cuál es el nombre de este dispositivo. ¿Alguien sabe? ¿O primera vez que lo están viendo? Imagino que es primera vez. La turbina de Olópila, así van a denominar, que trabaja y que genera movimiento. Esta caldera, gracias al agua que empieza a transformarse de su estado líquido a su estado gaseoso, empieza a girar. Ya el señor
Esteban Oñati, sobre todo. Esta gráfica es de Martín Cuesta Álvarez. En su libro Motores a reacción ya se menciona que, pero claro, hace también mención de que no va a ser tema de discusión, tema de estudio en el caso de motores a reacción. Motores recíprocos, motores a reacción, motores turbohélice. ¿Qué motor faltaría? He mencionado los motores recíprocos, motores de reacción, motores turbohélice. ¿Hay algún motor que me estoy olvidando? ¿El neumático hidráulico? No, de combustión interna, pues de este grupo. Ah. ¿Ah? Radial sale de los recíprocos. No, eso es otro grupo, todavía no hemos entrado. Ahí están los turbohélices de no. Turbohélices, motores recíprocos, motores de falta alguno, pues ahí. Tal vez se están confundiendo porque hay autores que dicen turbohélice, también sinónimo de turboshaft. Turboshaft es exclusivo para helicópteros, turbohélice para aviones de altura. Ese me falta, turboshaft. Ahora, si hay algún concepto que usted está manejando de que el turboshaft es igual al turbohélice, no hay problema. Pero yo tengo que decir, y turboshaft para avión de ala rotativo. Ese grupo de los cuatro están aquí, ¿no? Endotécnicos. Pasarse, el ayudante de la materia, base, se va a presentar y a definir horarios. Ahora, asientito para ti no hay. Da prestarte el asientito del oeste de caladito que tengo, está de maderita. Sigue llegando, ¿cuántos? Sigue faltando, ¿no? Miguel tiene la lista de Inés. Diles que no vengan ya. Ya está lleno el aula, el próximo semestre nomás está cerrando el paralelo licenciado. Bien. Ahí está entonces que los motores de combustión interna se subdividen a su vez en tres grupos de motores. Motores de reacción indirecta, motores de reacción directa y motores de reacción mixta. Es un concepto, aunque ustedes dirán, muy termodinámico. Claro, lo más común sería motor de reacción indirecta, conocido también como motor recíproco. Motor de reacción directa, conocido también como motor a reacción. Y los motores de reacción mixta, también conocida como turbohélices o turboshaft. Ahí están los cuatro grupos que pertenecen a los motores de combustión interna. Nosotros no vamos a estudiar, bueno, la carrera, en el área de motores, estudiamos los cuatro tipos de motores. Hoy, en esta hora, en esta clase, en esta materia, estamos estudiando los motores turbo, reactor ya, lo último, lo final. Por eso yo no voy a empezar desde el principio. Ya ustedes eso del principio ya lo van a conocer leyendo, porque nosotros vamos a entrar directo a análisis de fases. Alistar un compresor, alistar una toma de aire, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, Urlagoita, por qué se llama de motor de reacción indirecta? Indirecta, porque no pasa. A ver, la señorita. ¿Porque necesita directa o indirecta? Indirecta. Pero la señorita. Ahora el joven. ¿Porque necesita de dos grupos un motor y un propulsor? Más o menos. Tibio. A ver, dale, Tristán. Se dice motor de reacción indirecta porque tiene que hacer mover los demás componentes del motor. Porque el proceso de combustión en un cilindro tiene que transmitirse a un pistón, a una hielo, a un cigüeñal y luego al elemento propulsor conocido como hélice. Por eso se llama de reacción indirecta. ¿Y por qué se llama de reacción directa ahora entonces? A ver, joven. ¿Directa? No, directa. Directa porque no necesita tanto como el espacio. Porque el proceso de combustión de aire combustible es el generador de Gas. Ahora esto está discutible también, ¿no? ¿Qué tal si entramos a ese parámetro de discusión? ¿Qué pasa en los motores doble flujo?
Donde ya el flujo secundario es el que genera empuje, ya no son los gases quemados. No. ¿Qué dices tú, Chuca? Reacción mixta. Chuca. Es una mezcla entre indirecta y directa. O sea, sería mixta. Sí, tienes razón. Porque miren ustedes, va a impulsar el compresor, la turbina impulsa al fan, que vendría a ser una hélice. O sea, es lindo discutir eso, pero cuando uno tiene idea, conocimiento básico, por eso les digo. Entonces, motor de reacción directa, Costa, ¿qué sería? Dame un ejemplo de un motor. De flujo, de doble flujo, nos estamos dando cuenta que no, que puede pertenecer al grupo de reacción mixta. ¿Por qué? Porque los gases quemados no salen y generan empuje directamente, sino tienen que impulsar una turbina y esa turbina a un reductor y al fan. Mixta entonces, el de doble flujo. Entonces, ¿cuál será el de reacción directa? Dame un modelo de motor. No me digas motor recíproco, porque así me voy a quitar A ver, habla. ¿Modelo de No modelo, no, tipo de motor. la reacción pura? De reacción pura. ¿Correcto? ¿Y dónde se utiliza un motor de reacción pura? Camila, ¿por qué estás con tu cabello? No, ya no te puedo reconocer, ¿cómo Camila? Guarda. ¿Nada? A ver, ustedes un avión que equipa, por lo general, no les voy a pedir, los aviones generalmente que equipan un motor a reacción son los aviones militares, por lo general. Y un avión civil famoso, que utilizó un motor de reacción directa, motor de reacción pura, fue el civil. El Concorde. El Concorde. Aunque fueron aviones con motores, 4 motores Olympus, ¿no? De reacción directa y además con postcombustión. ¿Sí? Ese sí es un motor de reacción directa. De reacción mixta, un motor turbohélice. ¿Por qué se llama así? Porque los gases quemados de la cámara de combustión tienen que impulsar turbinas, de la turbina del rotor y luego la hélice. En un turboshaft, el rotor principal. Y ahora nos estamos dando cuenta que los motores de doble flujo, los motores de UHD, por ejemplo, los Ultra High Bypass, los que tienen ventiladores tremendos, habían sido de reacción mixta, no habían sido de reacción directa. O sea, este concepto que maneja, por ejemplo, Esteban Oñate, me parece que es muy interesante el poder discutirlo, digerir, intercambiar opiniones, de tal manera que estemos bien ubicados de qué estamos hablando. No es solamente la materia agarrar dos llaves, desarmar un motor y armar y ya toda la materia. No. Este fundamento nos hace la diferencia entre lo que es un instituto y la universidad. ¿Sí? Ahí está, lo que vamos a estudiar nosotros están en este grupo de reacción directa, los motores de reacción. Y ahí vamos a ver a dos grandes grupos autónomos y no autónomos. Y hay alguien que ya hablaba de cohetes, entran en este grupo. Los motores autónomos, ¿cuáles son? ¿Por qué se llaman autónomos? Y ahí en un grafiquito nos dice, a ver, la señorita. ¿Por qué se llama autónomo? Hay una palabra mágica. ¿Nada? ¿Pasa? A ver, aquí, joven. ¿Cómo te llamas? Mira, primera vez que estoy. ¿Has pasado por instrumentos? No. Hélices tampoco. Recíprocos menos. Tú no estás aquí. Cara conocida. Pues aquí, por algún motivo los conozco. A ver, dale. ¿Cómo te llamas primero? José. José. ¿Qué es autónomo? ¿Por qué se llama motor autónomo? Y está dentro del grupo de motores de reacción directa. ¿Tienes alguna idea? Y ahí está un cohete, y ahí están varios proyectos. Apolo 1, Apolo 2. Uruchi.
Nada. Aquí no mostró que no depende de otros componentes. No, pero decir no depende de los componentes, muy ambiguo, no siempre. No siempre. Dale a costa, ¿ver? Porque no necesita aire ambiente. Porque no necesita el aire del medio atmosférico. Ah, ustedes dirán, pues ¿cómo funciona? De manera independiente. ¿Mm? De manera independiente. Claro, si no es dependiente, es independiente. ¿Lo ve? Está bien, vamos, partimos con esa idea. No necesita aire atmosférico. Y entonces, ¿cómo que funciona? Porque sabemos que para que exista chispa o fuego, perdón, combustión, tiene que haber tres elementos. Combustible, el elemento el elemento carburente, así se llama, si lo maneja Esteban Oñate, el elemento oxidante y la chispa. Si no utiliza aire ambiente, entonces, ¿cómo podemos explicar que funcionan los motores Todo ya está cargado. autónomos? Tiene dos depósitos. A la mía. Oxidante, oxígeno, depósito, y el otro depósito comprimido, aire comprimido, ojo. Y el otro depósito del elemento carburente. Y les invito ahí, hay un capítulo exclusivo en Martín Cuesta Álvarez. ¿Por qué? Porque sería el mismo combustible que utiliza un motor, un avión. No. Es un combustible diferente. Puede ser combustible físico, químico, inclusive. En estado líquido o en estado sólido. Hay un capítulo exclusivo respecto a motores cohetes. Pero claro, a veces hay gente con su mente muy chiquitita. ¿Pero qué cohete es? ¿Para qué estamos hablando? Nosotros bolivianos vamos a ver un cohete, construir un cohete peor. Así que estamos perdiendo el tiempo. Pero para conocimiento creo que vale. ¿De acuerdo? Entonces, un motor autónomo tiene depósito del oxidante independiente y el elemento y el depósito del elemento carburante independiente, dos depósitos. Entonces tenemos aquí alto. Ya, ahí está. Tenemos dos. Hay una cámara de combustión donde se van a concentrar el elemento carburante, el elemento oxidante. Necesita una chispa, sí. Todo eso se produce en un mismo conjunto, en un mismo equipo, en un mismo elemento de transporte, como son los cohetes. Llevan los dos, por eso se llama autónomo. Vamos a doblar la página y entramos a los motores no autónomos. Ustedes me dirán, ¿y los autónomos? No los vamos a estudiar. Pero tenemos que tener la idea de por qué se llama por lo menos motor autónomo y si ustedes necesitan más información, me encantaría que lo lean a Martín Cuesta Álvarez. Los motores a reacción no autónomos están dentro de nuestra carpeta, están dentro de nuestro material de estudio. Y ahí podemos observar de compresión dinámica y de compresión mecánica. A ver, Juan, ¿por qué se llama de compresión dinámica? ¿Por qué se llama de compresión dinámica? Porque mediante la aeronave esté avanzando puede llegar a comprimirse el aire por el empuje que está produciendo el aire. Más o menos. A ver, en nuestro querido Perucho. Ahí está la clave. Piezas móviles. O sea, los de compresión dinámica, y si ustedes observan, son dos, el estato y el pulso. Y ahí está una pregunta del control de lectura ahora, o por lo menos del examen de diagnóstico. ¿No? Ambos, está de hecho la segunda pregunta, creo, ¿no? Sí. Igualdades o similitudes. Ambos no tienen elementos rotantes. No tienen compresor, mucho menos turbina. ¿Los que tienen? Solo tienen, a ver, el estato. Tiene, sí, cámaras de combustión, tobera de admisión, tobera de escape. El estato. El estato reactor. En cambio, el pulso, así bien sencillito. En cambio, el pulso tiene toberas de admisión, toberas de escape, cámaras de combustión. Pero ahí está una diferencia. El pulso tiene unas válvulas de intermitencia acá.
que se abren y se cierran para controlar el ingreso de aire. Ambos, como similitud, no tienen elementos rotantes. Por eso se llama de compresión dinámica. ¿Por qué? ¿Alguien lo dijo? Sí, está bien, que el ingreso de aire por la velocidad se comprime. ¿Y por qué se comprime? ¿Solamente por la velocidad? No, por la forma divergente que tiene la toma de aire. ¿Qué características tiene una tubería de admisión divergente? Que ingresa una masa de aire a una presión y cuando sale, ya, entonces decimos que ingresa una masa de aire a una presión y cuando sale de una tobera de admisión divergente, esta presión aumenta. Ingresa con una velocidad y esa velocidad en una tobera divergente disminuye. Y la masa de aire que ingresa sale. Concepto que lo deben manejar perfectamente ustedes por la materia de reacción. ¿Sí? ¿Sí o no? Divergente. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Concorde, tenía una tobera de admisión divergente y convergente, que es otro tema, para aviones supersónicos. ¿Sí? Ocurre lo mismo acá, pero ya se puede controlar aún más el ingreso de aire con las válvulas de intermitencia. ¿Sí? Intermitencia, Válvulas de intermitencia. La diferencia entre uno y el otro. Pulso y el estado. Una similitud, alguien. ¿Qué similitud pusieron? Que ambos no tienen ya elementos rotantes. Similitud. Una más. No siempre. Estas son, por ejemplo, esto es un pulso y estato subsónicos. Trabajan con presión, con velocidades sónicas o subsónicas. No siempre, no es una condicionante. Por la forma divergente que tiene, se genera este proceso de compresión. Por eso se llama compresión dinámica. No es compresión mecánica, como la que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Una similitud más. A ver, vamos. O por ahora, mecánica nos olvidamos, solo de compresión dinámica. El estato, ahí está, se los presento. Necesita inyectores, necesita una bujía. Es un motor de reacción, simplemente sin elementos rotantes. ¿Sí? El estato. Ahora, anótense los otros nombres, los sinónimos. Porque yo a veces les pregunto en el examen, ¿cuál es la diferencia entre un ramjet y un scramjet? Sí, la diferencia es un chorizo. 5 diferencias. Yo no sé de dónde saca. Al decir, son similares, son sinónimos, punto. ¿Verdad? Por si acaso. ¿Ya? Yo siempre trato de... Estas diapositivas que yo les estoy dando, no es para distraernos, no, sáquenle fotos, no hay ningún problema. Lo que sí no puedo hacer es repartir porque 100, 200 hay diapositivas, complicado. Sáquenle fotos, sí. ¿Ya? Entonces, así ustedes tienen para estudiar. ¿Ya? Por si acaso. El pulso reactor, en cambio, de igual manera tiene esas características, pero ahí están las Shutter valve o válvulas de intermitencia, así se llaman, válvulas de intermitencia. La diferencia entre una diferencia más, ¿cuál sería? ¿Qué han puesto ustedes? El pulso reactor ciclo lógico. Coronel. Coronel, ¿no? ¿Sí? No, está perdido. ¿Cuál es la similitud que has puesto? ¿Me has puesto? Paso, pues. A ver, bien. Otra similitud. Ambos no tienen elementos mecánicos, no tan, ya está. No tienen turbina, no tienen una similitud bien interesante. ¿Qué dices tú, Adrián? ¿Sigues pensando? El ciclo de Ambos Lena. trabajan con el ciclo. Cuidado, yo les digo en el examen del presente, explique cómo funciona el ciclo Lenoir. Creo que esto lo han de ver de reacción también, ¿no? Mucho detalle, en fin, pero nosotros lo vamos a mencionar nomás. La explicación es esta. Fíjense ustedes que el proceso de compresión de P sub 0 a P2 es justamente en la tobera de admisión. Tobera de admisión.
la compresión. Una compresión elevada por la divergencia que tiene. Se genera el proceso de combustión A2, combustión chispa en la cámara de combustión y la expansión en lo que es la tobera de escape. Expansión. ¿Sí? De A2 a A1 nuevamente. Expansión. Y en la expansión baja la presión, pero aumenta la velocidad, ¿no? Salida. Porque ¿qué ocurre, queridos jóvenes, acá? Lo voy a hacer con rojo ahora. Aquí entra con una presión y sale con una presión menor. Aquí entra con una velocidad y aquí sale con una velocidad mayor. Más aquí entra, más aquí sale. Esta es la expansión. La velocidad que tiende a aumentar. Esto dice el ciclo de Neumann. Segunda similitud. ¿Tú qué has puesto, Merlo? Eso, bueno, pues. ¿Pasó? Paso. Paso. Esto no ha leído bien en este control, ¿no? Bien. Entonces, similitudes, ambos no tienen elementos rotantes, ambos tienen los mismos componentes, a diferencia del pulso que tiene las válvulas de intermitencia de masa, ¿no? Y diferencias vamos a encontrar más, ¿no? Bien. Wow. De compresión dinámica se entiende el estato y el pulso. Vamos a la de compresión mecánica. Esos son los que vamos a estudiar nosotros. Pero, licenciado, no estamos perdiendo tiempo en hablar del pulso y el estato. ¿Qué tal si yo les digo lo siguiente? ¿Conocen ustedes la postcombustión? ¿Saben qué es postcombustión? ¿En un motor a reacción? Eso es un estato reactor. Ese es un estato reactor. Bien, vamos. La de compresión dinámica. La de compresión dinámica, ahí tenemos a todos los grupos de motores que vamos a estudiar, que vamos a analizar. Muchos de los grupos tendrán un motor de doble flujo, otros serán motor turbohélice, otros serán de motores de última generación, en fin. Están dentro del grupo de motores a reacción, autónomos, pero de compresión mecánica. ¿Sí? Ahí está. No autónomos y de compresión mecánica. Ese es el árbol genealógico de los motores que vamos a analizar. ¿Correcto? Ahí está. Motores de compresión mecánica. Y para fines de mantenimiento, si bien nosotros sabemos el seccionalismo, las secciones de un motor a reacción, togas de aire, compresores, etc., para fines de mantenimiento, para fines de inspección, los vamos a dividir en dos grandes secciones. La sección fría y la sección caliente. Es más, nosotros vamos a tener dos grupos, no sé cuáles, que se hagan cargo del DAF 532, del turbohélice que tenemos acá. Uno se va a hacer cargo de la sección fría y de la otra de la sección caliente. Pero ambos son del motor. Ambos son responsables, los dos grupos, sección caliente y sección fría, son responsables del motor en general. El motor tiene que funcionar. ¿Falla algo? No, mi grupo es de la sección fría, licenciado. Lo que está fallando es caliente. No, todos los dos grupos, la misma bolsa. ¿Sí? Por eso es importante aquí. Sección fría, toberas de admisión, compresores. Sección caliente, cámaras de combustión, turbinas y tobera de escape. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos un montón de modelos que podemos nosotros, inclusive los motores, a ver, ¿quién nos podría decir? ¿Tú cómo te llamas, hermano? Johan, ¿no? ¿Cuál es la característica de un afterpump? ¿Cuál es la característica de un afterpump? ¿Qué es un afterpump? La señorita Iva y Jeva. Hevia. ¿Qué es un afterpump? Paso, licenciado. Alex. ¿Cuál es la diferencia con un turbofan? Dale, Iñiguez. Caramba, Iñiguez está hoy día
con las pilas alcalinas, ¿no? Ah, sí. El piloto. O sea, el piloto está en la parte delantera del motor. Sí, el pan, no. En el afterfan el piloto está detrás del motor. En el afterpan, el es la tractora, el pan está en la parte de atrás del pan. Ah, ahí está. El fan está. Y en el afterfan, Atrás del motor, en la parte el de fan atrás. está en la parte trasera. ¿Correcto? A ver. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién me está diciendo? Íñiguez. Íñiguez me dice, si observo, es mi punto de vista, si lo observo el motor, dice en el motor turbo fan, el ventilador, o conocido como fan, ¿está dónde? Este es el fan, ¿sí? Este es el fan. Está en la parte delantera. Y en el afterfan, ¿dónde está el fan? Este es afterfan. Está en la parte trasera. Eso me está diciendo, ¿verdad? Perfecto. Pregunto. En el turbofan, ¿quién impulsa el fan? La turbina. Mediante un reductor hoy en día. Hoy en día tiene un reductor, inclusive el fan. Y en un afterfan, ¿quién impulsa el fan? La turbina también. ¿Se dan cuenta, no? O sea, estas turbinas impulsan al fan, pero el fan está en la parte trasera. A ver, 2 puntos que voy a anotar. Al que me diga cuál es el otro nombre del turbofan y cuál es el otro nombre del afterfan. No puede decirme, porque se equivoca. El turbofan es turboaspirante. Turboaspirante. Y el otro, Turbosoplante. turbosoplante. Buen concepto, lo estoy aprendiendo así. Estaba en las respiras del licor. Turbotractor y turbopropulsor. Ahí está otro nombre interesante. No es el otro nombre que yo quiero. No sé si ustedes han escuchado. Ahí les doy el caso del, creo que es Esteban Oñate. ¿Sí? Esteban Oñate. Motor en paralelo, motor en serie. Anda. Ya, les doy el nombre. Paralelo y en serie. Ahora, ustedes me averiguan para el día lunes la razón. ¿Por qué en serie? ¿Por qué en paralelo? Ya lo sabes, ¿no? El Tristán. Sí, sí. O ya nomás lo... ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Para el día miércoles. Ya, dale. No, ¿O no estás seguro? no sé seguro. Ah, ya. Para el día miércoles, entonces, a ver, averigüen. Al primero lo de pescar y... ¿Por qué el nombre de motor en serie y motor en paralelo? Caramba, ¿qué pasa ahora? ¿Quién me puede decir por qué se llama motor bypass? Ahí está el turbofan, ahí está el afterfan. ¿Por qué se llama motor Doble flujo. de doble flujo? Sí. ¿Por qué se llama motor bypass? ¿Cuál es la característica? Un flujo para las turbinas y el otro como propulsante. A ver, ¿qué tal si dibujo al turbo, al bypass? ¿Dónde encuentran la diferencia? Y ahí está. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a poquito contestar en lo que es la primera pregunta del informe 1, que ya lo van a tener que desarrollar, dice que el empuje neto es igual al empuje E1 más el empuje E2. El empuje neto es igual a E1 más E2. De aquí saco E1 y aquí saco E2. Lo mismo acá. Aquí tengo E2
¿ya? Voy a tener también E2 y E1, la salida de este aire y la salida de este otro gas quemado. Lo mismo. E neto es igual a E1, E2. Aquí de donde tengo yo E1, la salida de los gases quemados, que no genera mucho empuje, además, que ustedes deben saber perfectamente. Si acá yo quiero poner porcentaje, póngale 95% de empuje generado por E2 y 5% de, al revés, 95 y aquí 5. 5% de empuje generado por gases quemados y 95% de empuje generado por el flujo secundario. Algo similar ocurre acá, tengo E2. Pregunto, en el bypass, fíjense cómo he dibujado. El carenado del ventilador del fan cubre todo el motor, por eso se llama bypass. Este y este son de doble flujo. O sea, no puedo yo generalizar. Este es de doble flujo, este también, y este también. ¿Correcto? Ahora, en este caso, E1, E2, ¿cuál es el mayor? E2, 95% de empuje y este 5% de empuje. Casi nada. O sea, los gases quemados salen para expulsar simplemente lo residual. ¿Qué tal? Y también puedo calcular el empuje neto, que es igual a E1 más E2. Cualquiera de estos. ¿Cuál es mi tipo de motor? A320. Es de tipo turbofan. Esto me sirve. Mi Learjet, no sé, el Learjet. Es el turbofan. Este me sirve. No sé, creo que en ninguno hay afterfan. Este es muy poco usado. Pero este es el que me sirve. Y en el caso de un bypass, ecuación que me permite tener una idea de cómo obtener esa primera pregunta. La mayoría, estoy seguro, que va a obtener este dato. Tiene que deducir esto, que es igual a E1. Y a partir de la ecuación de empuje, ¿no? Empuje es igual al gasto másico de aire sobre gravedad por velocidad de entrada, velocidad de salida, etcétera, etcétera. Que ustedes lo han visto ya, inclusive esta deducción de esa ecuación, ¿verdad? Desde la segunda ley de Newton. Bien, entonces, ahí está la configuración de estos tipos de motores y toditos estos están dentro de los motores de compresión mecánica. ¿Correcto? Muy bien. A ver, esto solucionaremos. Turbofan, afterfan, bypass, afterfan, porque el fan está atrás. ¿Qué tal si les hago una preguntita? ¿Cómo se impulsa este rotor? Mediante ejes, sí, y son contrarrotativos. Uno tiene un sentido y el otro no. Mismo eje, con ejes diferentes. Realmente una ciencia como para divertirnos durante todo este año. Menos mal solo tenemos un semestre. ¿No? Ahí está, fíjense, uno tiene un sentido, bueno, after fan. Fan o ventilador atrás. Pero querían copiar, perdón. La sacar. Wow. Motor de 2 ejes, 3 ejes. Vamos a. Estos son los últimos motores, los conocidos UHD. Cuando hablamos de UHD, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa UHD? Ultra High Bypass. O sea, estoy hablando de un fan, y sin decirles exagerando, debe ser el doble de la altura del techo al piso del diámetro que tiene ese motor. ¿Por qué? Porque el técnico entra así paradito para ver la parte del cono central. Y ahí aumenta el peligro abierto terriblemente, ¿no? Cuanto más grande, más opción de que ingrese no solamente aire, sino otros objetos extraños más. Y ahí implica más. ¿Qué tipo de motor es este? De reacción mixta, de reacción directa, de reacción indirecta. Mixta. ¿Por qué? Porque no solamente los gases quemados generan un empuje, aunque mínimo, sino
el ventilador, el fan, es el que genera un 95%. Entonces estamos hablando como que una hélice encadenada, una hélice con su corriente. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando. Ciclo. ¿Con qué ciclo funciona? Brayton. ¿Ya han pensado la diferencia entre un motor a reacción y un motor recíproco? A ver, vamos a ir a ese. Ahora sí. A ver, la señorita, una diferencia. Paso, Lisa. No, aquí no paso. Entonces paso el próximo semestre, nos vamos a ver. 29. ¿Ya? El DC6, 4 motores radiales. Avionazo. El DC6. El consumo de combustible puede ser. No me adivinen. Hay una diferencia, pero de acuerdo a sus conocimientos. Yo les doy uno, ¿les parece? Y ahí pues nos orientamos todos. Camilo ya quiere decir algo. Ya, dale, Camilo. Una diferencia. Los motores a veces tienen flujo continuo, por lo tanto su potencia continua. Los motores También. Les doy una para que se orienten un poquito y se guíen. Motor a reacción no tiene magnetos. Motor recíproco sí. ¿Qué tal? O alguien me puede cuestionar. No, pues esa licenciada tan fácil. A ver, unita. Uno ciclo Brighton, otro ciclo otro. Uno utiliza turbina, el otro pistón. Sí. Nadie, no puede saber. El motor a reacción utiliza 2 bujías, en cambio el motor recíproco más de 2 bujías dependiendo del número de cilindros. ¿Qué tal? Ahora dice, motor a reacción trabaja con energía de corriente continua o corriente alterna en cuanto a bujías. Motor recíproco solo continua pero pulsatorio. ¿Qué tal? Unita, ahora sí, cada uno de ustedes. Práctica que hay 1000 diferencias, les comento. 1000. Adrián, dale una. Una diferencia entre, no me digas, uno utiliza cilindro y el otro no. Uno utiliza piedra, no. Unita, a ver. De estas dos. Padre. Aunque en ambos es una expansión adiabática, en uno es explosión y en el otro es combustión, sí. En uno es explosión y en otro combustión. Y adiabática en una y la otra no. No, ambas son adiabáticas, pero en una la expansión adiabática es por explosión y en el otro es simplemente expansión. Ya, Vale, el tipo de energía. a ver. De energía. Sí, por ejemplo, el motor recíproco necesita primero de energía térmica para pasar la mecánica y de esa mecánica necesita pasar la cinética. No siempre. Porque si tenemos carburador en un motor recíproco, sistema de combustible convencional, carburador, y el carburador tiene inyectores, pregunta. ¿No? Directamente mezcla al cilindro. Pero eso es en el caso de motores recíprocos con sistema de combustible convencional. Claro, tenemos motores recíprocos a inyección, está bien. Pero los inyectores pueden ser atomizados por aire o inyectores a presión. Inyectores a presión cuando el techo operativo del avión avión con motor recíproco está por debajo de los 25.000 pies. Inyectores a presión. Techo operativo del avión con motor recíproco sobre los 25.000 pies, caso, no sé, un DC6, un Comer de 440, por encima de los 25.000 pies ya necesita inyector, si fuese la inyección, inyectores atomizados por ahí. ¿Alguien me puede decir sobre estos 2 puntitos? Miren que son ollas de galón, ¿no? Y vamos a hacer todas las cosas así, para que se llamen extras, así tengan sobre 120 que Ahí va. ¿Cuál es la diferencia entre un atomizado por aire y un inyector a presión? Aquí. ¿Cómo te llamas? Condoris. Por tu primera experiencia conmigo, ¿no? ¿O has pasado alguna clase, alguna materia conmigo? ¿No? Cara nueva, tú también.
Ninguna materia. ¿Por qué no? Estos son instrumentos. ¿Vas a llevar? Estás adelantando turbo. Instrumentos. Y por si acaso, ¿no estás llevando recíprocos? ¿Taller de recíprocos? Con Vito, no sé, hay uno que tiene problemas de derrame cerebral, que lleva instrumentos, hélices, taller de recíprocos, turbo, creo que quería llevar, está en el hospital, con derrame cerebral. Un ojo mira a un lado y el otro mira al otro. Entonces hay que tener cuidado, Vito nomás. Yo les recomiendo, o es taller de recíprocos o es turbo. Ya, puede ser turbo con la yapita de instrumentos, una serie de diferentes. ¿Ya? ¿Qué definiciones son importantes manejar? ¿Qué es empuje? ¿Sí? Empuje que lo vamos a ir desglosando, que los vamos a ir describiendo. Yo podría decir, ¿qué es el empuje? Es una fuerza vectorial, ¿no? Que es resultado del proceso de combustión de aire y combustible, totalmente paralelo al eje del motor, que impulsa el motor y por ende el avión. Concepto que seguramente ustedes lo tienen. Me gustaría, por favor, que lo vayan repasando. No vamos a nosotros dictar, a ver, apunte. No. Quiero que tengan muy en cuenta qué es empuje. ¿De acuerdo? Concepto sencillito, cortito, pero que sepan que se empuje. A estas alturas, que yo les pregunte qué se empuje, paso, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, cositas, por favor. Hay una ecuación que nos va a permitir obtener la ecuación, el empuje neto, como podemos observar. ¿Ya? Hay un empuje neto que yo les recomiendo que lo vean a Martín Cuesta. Hay una deducción del empuje. Y es más, ahora, capaz no darles esto porque se van a copiar, pero dedúzcanlo. A ver si lo deducen esta ecuación que Martín Cuesta ya lo hizo. Ya definí cuál es la ecuación del empuje neto de un motor turbofán, como ejemplo. ¿De acuerdo? Pero ustedes mejor si lo deducen y entienden esa ecuación, que es gasto másico del aire sobre gravedad, ahí tenemos velocidad de salida menos velocidad de entrada, gasto másico de combustible, gravedad, velocidad de salida de combustible, área de entrada, presión de salida, en fin. Ustedes vean ese libro, Martín Cuesta Álvarez, que lo deduzca un poquito más, ¿cómo les digo? Más digerible, más entendible. ¿De acuerdo? El empuje neto. Y expresa que el empuje neto es igual a E1, E2. A ver, un ejemplo. Si yo tomo E1, voy a tener que tomar en cuenta gasto másico del aire que ingresa por la gravedad. Sí, aplica. Pregunten y escuchen bien. ¿Se sumará acá en E1 gasto másico de combustible? No. ¿Por qué? Porque aquí no interviene el combustible. ¿Correcto? Aquí sí. E2 sí va a considerar el gasto másico de combustible. Ese análisis de razonamiento quiero que lo hagan. No es copiar nomás. Cuidado que entre en el examen. ¿Me entienden? Deduzca, ¿qué es igual a E1? Solamente E1, no E2. E1 es igual a esto. ¿Sí? ¿Me entienden? Por eso quiero que lo analicen, lo digieran, lo analicen para que Martín Cuesta lo explica, Martín Cuesta en el libro de Motores a Reacción. Lo explica, detalladito lo explica por si acaso, este tema del empuje, ¿ya? Empuje neto. No sé, creo que hice una pregunta, ¿no? ¿A qué es igual empuje neto y SHPs? Camila, ¿qué es SHPs? ¿Qué significa? Camila. ¿Qué es SHPs? Power. Caballo de fuerza al eje. ¿Ya? Aquí es igual. RPM por torque por 2pi, 60 o 550 porque acá es una constante. ¿Cuándo utilizo 60? Cuando es en pi. ¿Cuándo utilizo 60? Cuando
El torque está en libras-pies. Pies. 550 cuando el torque con la que estoy trabajando es en libras-pulgada. No es los dos, es uno de los dos constantes. ¿Ya? Ahora creo que ninguno hasta ahora ha escogido un avión con motor turbohélice. No hay un Learjet, un Metro 23, no, obviamente. Caso del DAS 8, por ejemplo, creo que nadie escogió hasta ahora. El caso del Metro 23 tampoco, un Fokker tampoco. ¿Sí? No he visto, por lo menos. Y en algunos semestres había. El MA60, por ejemplo, había un grupo del MA60. Tenemos acá algunos manuales del MA60. De algún modelo de avión que les falte algún manualcito libre para poder copiar los manuales que tenemos acá, por si acaso, me dan ganas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, caso de turbocharge. ¿Qué es índice de derivación? Otro concepto muy aplicado, muy utilizado para poder entender el funcionar o el rendimiento de un motor a reacción. El índice de derivación es una ecuación que surge del flujo secundario sobre el flujo primario. Muchos dirán, pero no me dice mucho. El índice de derivación, por ejemplo, si fuese en el caso de sus motores, la mayoría de los motores que ustedes están trabajando he visto que son turbofan. O sea, hay este concepto de índice de derivación. Y si le sale un número, por ejemplo, el índice de derivación es igual a 5. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir 5? No, existe. Índice de derivación igual a 5. ¿Qué significa eso? 5 veces más flujo de aire con el flujo 1 que el flujo 2. O dicho de otra manera, que el flujo secundario es 5 veces mayor que el flujo primario. ¿Tiene que ver mucho con el empuje? Claro que sí. Cuanto mayor índice de derivación, mayor empuje. Menor índice de derivación, menor empuje. ¿De acuerdo? La mayoría de los motores de doble flujo, especialmente turbofan, van a tener su índice de derivación. Y más allá del concepto, ese número hay que encontrarlo. ¿Sí? Hay que encontrarlo. Hay casos que hay esta clasificación de los motores de acuerdo al de 1 a 1, de media relación de 2 a 1 hasta 3 a 1 y de alta relación de índice de derivación que es de 4 o más a 1. ¿Sí? Por lo menos el caso del BOA, también Amazonas tenía con el Embraer 190, tenían aviones con motores con un índice de derivación de media relación, de 2 hasta 3 a 1. ¿Sí? BOA tiene también este modelo de motor, aunque con el ingreso del A330 Airbus ya estamos hablando de alto índice de derivación, de 4 o más índice de derivación. O sea, ya es un avión con motores cuyo empuje está acercándose a los 60, 70 libras, pues 70.000 libras, imagínense. Es tremendo el empuje que genera un solo motor. ¿Sí? Bien. Es otro concepto entonces que hay que manejar, el índice. El consumo específico de combustible. Hay una ecuación que está dada. ¿Cuánto de combustible consume un motor en un determinado tiempo para generar una unidad de empuje? Generalmente esto tiene que ver mucho con lo que es el fuel flow, ¿ya? Cuánto de combustible consume un determinado modelo de motor. ¿Cómo podemos definir el consumo específico de combustible? Los autores que antes mencionó definen de varias maneras, pero tienen algo de común. Dice, el consumo específico de combustible de un avión es cuánto de combustible consume un motor en un determinado tiempo para generar una unidad de empuje. ¿Cómo definiría el consumo específico Itzel de un motor turbohélice?
cuánto de combustible un motor consume en un determinado